Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tema de la unidad 2, que es el último que vamos a revisar y que lleva por título distribución binomial y normal. Recordemos que el objetivo de esta unidad es que ustedes sean competentes para analizar e interpretar datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias con validez científica. Y como les comentaba, el último tema que tenemos que ver dentro de esta unidad es la distribución normal y binomial. Ahora, antes de que entremos en materia, hay que recordar algunas cuestiones importantes, como que estas dos no son las únicas que existen, pero sí son las que vamos a estar viendo en este curso. Entonces, para fines de esta materia vamos a ver la binomial, la normal, aquí se los marqué, es lo que vamos a ver en la materia de métodos y técnicas de investigación cuantitativa, pero también existen otras distribuciones como la distribución de G cuadrada, la T de Student y la F de Fisher. Ahora, antes de que nos vayamos de lleno con estas distribuciones, back to basics. Vamos a recordar algunas cosas importantes que pues a lo mejor ya habíamos visto en la preparatoria, pero que pues se nos olvida o se oxidan ahí en la cabeza, pero que necesitamos tener sólidas para poder comprender bien el tema que vamos a ver. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Bueno, pues es la posibilidad matemática de que un suceso X se dé n veces. Ojo con esto, tenemos un suceso X que necesitamos o que se puede dar durante n veces. El ejemplo más claro y que todos vimos a lo mejor en la preparatoria es el de tirar una moneda o jugar con los datos. Cuando nosotros tiramos una moneda podemos obtener águila, es decir, un evento X, pero solamente podemos obtener águila una sola vez por cada volado, ¿cierto? Yo tiro una moneda y solamente hay dos opciones para que caiga, o cae águila o cae sol. Es casi imposible que la moneda caiga totalmente vertical sin que me dé algún resultado, o que caiga horizontal sin que me dé o águila o sol. También me dice que puedo obtener sol, es decir, de nuevo, un evento X, que solamente se puede obtener una vez por cada volado. Sea águila o sea sol, solamente la puedo obtener una vez por cada volado. Y la probabilidad de obtener águila en un volado está dada por un medio. Es decir, está dada de esta manera. Digamos que el suceso X sobre el número de opciones posibles. Es decir, yo solamente puedo obtener una cara en una moneda que tiene dos caras. Y la probabilidad de no obtener águila en ese mismo volado también es de un medio. Es decir, pues si no obtengo águila, el otro medio es la probabilidad de obtener sol. Pongámoslo como en un 50-50, 50-50, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos un dado? Cuando nosotros tenemos un dado, el número de posibilidades que tenemos cambia, porque en una moneda nuestro universo de posibilidades es solamente o águila o sol. Sin embargo, en cambio, en el dado tenemos 6 posibilidades, es decir, en el dado a mí me puede salir o yo puedo obtener una cara con el 1, una cara con el 2, una cara con el 3, una cara con el 4, una cara con el 5 y una cara con el 6. Pero nunca me van a salir dos caras al mismo tiempo en una sola tirada. Para que me salgan dos caras tendría que tirar dos veces el dado, ¿cierto? Bueno, entonces acá me pregunta, ¿qué es más fácil, obtener un 1 o obtener un 5? Muy bien, pues ahora la probabilidad de obtener un 1, pues es una sola cara que yo puedo obtener sobre 6 posibles caras que existen en el dado. Y la probabilidad de obtener un 5 es la misma. Es una sola cara sobre 6 posibles caras. ¿Esto qué significa? Que la probabilidad de obtener un 1 es igual que la probabilidad de obtener 5. En ambos casos es un sexto, ¿vale? Y aquí lo estamos expresando. La probabilidad de obtener 1 es un sexto y la probabilidad de obtener 5 es un sexto. De tal manera que si alguien me preguntara ¿en dónde es más fácil ganar o dónde tengo más posibilidades de ganar? ¿Jugando a los dados o jugando en un volado con una moneda? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a suponer que ustedes le quieren apostar a la probabilidad de obtener águila contra la probabilidad de obtener un 6 en un dado. La probabilidad de obtener águila
ya lo habíamos visto antes, es un medio, ¿cierto? Y 1/2 es igual a 0.50, lo que se traduce en el 50%. Ya habíamos visto conversión de decimales a porcentajes. Y para el dado, pues yo tendría que esta probabilidad es de un sexto expresada como probabilidad es igual a 0.16 y expresada como porcentaje es el 16%. ¿Dónde tengo mayor probabilidad de obtener el resultado que yo estoy pensando? ¿En el águila o en obtener un 6? Evidentemente en el águila. La probabilidad de ganar un volado es más grande que la probabilidad de ganar en un tiro a los dados, suponiendo que el dado y que tanto el moneda como el dado no están cargados. ¿Qué pasa con otro tipo de cosas? Acá me dice, ¿y qué será más probable en un juego con 2 dados? Me dice, obtener un 1 en un dado y además obtener un 6 en otro dado. Bueno, a este tipo de eventos les vamos a llamar cerrados, ¿vale? O así les podemos llamar, así los podemos encontrar en algunos libros. Y me dice que tengo la condición de obtener 1 en un dado, es decir, un sexto, y obtener un 6 en otro dado, es decir, también un sexto. ¿Y qué pasa? Me está pidiendo que yo forzosamente en estos dados me tiene que salir un 1 y en el siguiente dado, para que yo gane, a fuerza, me debe salir un 6. Yo ya sé que la probabilidad de obtener 1 es un sexto. Y también sé que la probabilidad de obtener un 6 también es de un sexto. ¿Y ahí se queda? No, como tengo que obtener forzosamente dos resultados distintos en dos eventos totalmente distintos, estas probabilidades se van a multiplicar. Entonces yo voy a multiplicar, yo tendría la probabilidad de 1 por la probabilidad de obtener un 6. Es decir, un sexto por un sexto. Ya sabemos cómo se hacen las multiplicaciones de fracciones. 1 por 1, 1. 6 por 6, 36. La probabilidad de obtener un 1 y además un 6 es de un 36avo, el cual, expresado en decimales, es igual a 0.027, es decir, del 2.7%. Si nosotros comparamos la probabilidad de obtener solamente un 1, que es de 0.16 o del 16%, contra la probabilidad de obtener un 1 y además un 6, bueno, pues estamos perdiendo cerca del 14% de probabilidad de ganar solamente por incluir un dado más. Acá me pregunta cuál es la probabilidad que yo tengo de obtener un número mayor que 4. Ok, ojo con esta pregunta. De nuevo, yo sé que en los dados yo puedo obtener un 1, puedo obtener un 2, puedo obtener un 3, puedo obtener un 4, puedo obtener un 5 y puedo obtener un 6. Ok, acá me dice que tengo que obtener un número mayor que 4. Perfecto. Eso significa que, por ejemplo, el 1 no me sirve, el 2 tampoco me sirve, el 3 tampoco me sirve y el 4 me sirve. No, porque 4 no es más grande que 4. 4 es igual que 4, entonces el 4 lo vamos a desechar. A mí los números que me sirven solamente para fines de este ejercicio pues son el 5 y el 6, porque son números más grandes que 4. ¿Ok? Entonces yo solamente puedo obtener la probabilidad de que me salga un número mayor que 4 es 2 de 6. Solamente puedo obtener dos caras posibles en un dado de 6 caras. Y 2 sextos es igual, reduciéndolos, aquí me quedaría un tercio. Y un tercio es igual a, en números decimales, sería 0.33. Y esto sería igual al
33.3%. ¿Cuál es entonces la probabilidad más grande? ¿Obtener un 1, obtener 1 y 6 en otro dado, o obtener un número mayor que 4? Bueno, pues la probabilidad de obtener un 1 es igual al 16%, aprox. La probabilidad de obtener 1 y 6 es del 2.7%. La probabilidad de obtener un número mayor que 4 es igual al 33.3%. ¿Ok? Eso significa que donde yo tendría más probabilidades de ganar es justamente apostándole a obtener un número mayor que 4. Esto es como de lo más elemental, insisto, esto lo vimos en la preparatoria, pero es bueno que lo recuerden y que más o menos estén conscientes de que este tipo de probabilidades nos van a ayudar muchísimo a entender el tema que viene, que es el de la distribución binomial y la distribución normal. Ahora sí, ¿qué es la distribución binomial? Bueno, una distribución binomial, como el nombre lo dice, me está diciendo que es binomial. Es decir, que describe el comportamiento de una variable dicotómica. ¿Qué es dicotómica? Esto lo van a ver cuando estén haciendo su tesis o cuando estén haciendo su monografía. Dicotómica es cuando yo tengo una pregunta que solamente me arroja dos opciones y no más. Dicotómicas. ¿Cuáles son opciones o ejemplos de variables dicotómicas? Por ejemplo, el sistema electoral norteamericano. Solamente eres republicano o demócrata, no hay de otra. Y solamente puedes efectivamente hacer voto por un republicano o por un demócrata. Cuando ustedes revisan datos sobre las elecciones de Estados Unidos, pues solamente nos arroja dos resultados, demócratas o republicanos. A diferencia de México, donde pues tenemos una variedad enorme de partidos y de opciones, bueno, en el sistema norteamericano es dicotómico, solamente hay dos. ¿Qué otra es dicotómica? El sexo de un bebé al nacer, ¿no? Cuando la Secretaría de Salud y el Registro Civil levantan datos sobre el número de nacimientos al día, pues solamente hay dos opciones. ¿Nació hombre o nació mujer? ¿No? Temas de género son después y son aparte. La cuestión del sexo al nacer es solamente dicotómica, hombre o mujer. Por ejemplo, cuando se evalúe los resultados de la vacuna COVID-19, pues solamente puede ser efectiva o inefectiva, o sea, funcionó o no funcionó. No hay de, pues medio protegió o medio no protegió, no, es dicotómico. Una elección, pues un candidato, el que ustedes quieran, del color que ustedes manden, pues solamente tiene dos opciones, ganar o perder una elección, no hay de otra. Y por ejemplo también el estatus de un ciudadano ante el registro civil, solamente estás vivo o estás muerto, no hay de otra, no hay medio vivo, no hay medio muerto, no hay convaleciente, nada, estás vivo o estás muerto, eso es dicotómico, ¿vale? Ahora, para analizar las distribuciones binomiales hay algo que se llama el experimento de Bernoulli y nos dice que en cada prueba del experimento solo hay dos posibles resultados, o son exitosos o son fracasos. También nos dice que el resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos en pruebas anteriores. Esto es muy importante porque, por ejemplo, una moneda es un buen ejemplo del experimento de Bernoulli. Si a mí me cayó águila, pues no importa, me puede volver a caer águila. Y existe la posibilidad y la probabilidad de que me caiga 10 veces seguida águila, y eso no implica que la 11 también me va a caer águila. Hay 50% de probabilidad de que me caiga sol. Después tengo que la probabilidad de un suceso, a este suceso al que vamos a denominar P, es constante y no varía de una prueba a otra. Es decir, siempre que yo aviente una moneda, tengo 50% de probabilidades de que me salga águila y 50% de probabilidades de que me salga sol. En ningún momento va a cambiar. Aunque yo ya haya aventado la moneda 1.000.000 de veces y se haya desgastado, va a seguir saliendo el mismo resultado. La probabilidad del complemento es Q, y esta Q está determinada por 1 menos P. Es decir, a la probabilidad de éxito le vamos a restar, le vamos a restar la posibilidad de éxito, y eso nos va a dar Q. Y después nos dice que si repetimos el experimento n veces, podemos obtener datos para armar una distribución binomial. Estas es las condiciones para poder hacer el experimento de Bernoulli, siempre y cuando tengamos una distribución binomial. Para esta distribución binomial tenemos una formulita, que es esta, que es la probabilidad de un suceso dado
depende del número de experimentos en factorial sobre el número de aciertos factorial que multiplica al producto o a la resta del número de experimentos menos el número de aciertos factorial por la probabilidad de éxito elevado al número de aciertos por la resta de 1 menos la probabilidad de éxito elevado al número de experimentos menos el número de aciertos. Ojo, aquí también back to basics. ¿Qué significa este n factorial? Que a lo mejor a algunos le pudo haber hecho mucho ruido. Este signo de exclamación se llama factorial. Lo van a encontrar en sus calculadoras, dependiendo el modelo que tengan. En la mía está justo arriba de una tecla que dice x a la menos 1. Está mi tecla x a la menos 1 y arribita dice X con un signo de admiración. Y yo la tengo que activar con un Shift. Porque, pues este factorial no está en la tecla, está arribita. Entonces tengo que apretar Shift y eso. Y ya me da. Bueno, pero ¿qué significa este n factorial? Pues este n factorial lo que hace es desagregar en multiplicaciones un número dado. ¿De qué va esto? Vamos a suponer que a mí me dan 5 factorial. 5 factorial es igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Es decir, 5 por 4, 20. 20 por 3 me da 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 1, 120. Es decir, 5 factorial es igual a 120. Otro ejemplo. 4 factorial. 4 factorial sería igual a 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 es 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 1, 24. Significa que 4 factorial es igual a 24. Entonces, si ustedes ven estas operaciones o estos signos, no se espanten, es normal, esto también lo debimos haber visto en la preparatoria, pero probablemente ya se nos olvidó o no lo recordábamos, pero bueno, aquí está el recordatorio, es muy simple. Yo les sugiero que en casa lo hagan con una calculadora científica. Si no tienen una calculadora científica, utilicen su celular si lo giran horizontal les va a dar una calculadora científica. Porque pues si lo intentan hacer con una calculadora convencional se puede, pero van a tardar muchísimo más. Esta es la formulita. Yo les sugiero que la anoten en su libreta, que anoten qué significa cada una de las letras, para que puedan seguir con mayor fluidez los ejercicios. Me pregunta el ejercicio o el ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 veces el número 5 al lanzar un dado 10 veces? Ok, va de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 veces el número 5 al lanzar un dado 10 veces? Perfecto. Yo tengo aquí mi formulita, tengo los datos. K es el número de aciertos, que es igual a 2, porque me está pidiendo 2 veces el número 5. El número de experimentos que yo voy a realizar es 10, aquí lo tengo. La probabilidad de éxito está dada por un sexto. ¿Por qué por un sexto? Pues porque me está diciendo que es un dado y me está pidiendo solamente el número 5. Entonces, la probabilidad de obtener el número 5 de entrada es un sexto. Entonces, pues lo anoto. Un sexto, que expresado en forma decimal, es 0.16. Y luego necesito la probabilidad de falla. La probabilidad de falla es igual a 0.834, ¿no? ¿De dónde salió este 0.834? Acuérdense, Q es igual a 1 menos P, aquí está. 1 menos P es igual a 1 menos 0.16 es igual a 0.834. Entonces, vamos a ver, ¿cómo lo resolveríamos? Exactamente. Tenemos nuestra formulita donde nos dice que necesitamos calcular la probabilidad de obtener un 5. Y que esta está dada por una fórmula donde tengo n factorial y abajo tengo k factorial que multiplica. Yo voy a poner un asterisco porque aquí me es muy difícil poner solo puntitos.
a n menos k factorial, esta la prolonga, por p elevado a la k por 1 menos p elevado a la n menos k. Muy bien, esa es mi formulita. Y yo ya tengo mis datos, los voy a anotar acá, por si alguno se me despistó y no los anotó en su libreta. Yo tengo que n es igual a 10, yo tengo que k es igual a 2, porque yo quiero obtener 2 veces el número 5, y mi p es igual a 0.16. Perfecto. Ahora solo me resta sustituir. En la sustitución, pues yo voy a tener que la probabilidad de obtener 5 es igual a 10 factorial, que multiplica a 2 que divide, perdón, a 2 factorial en la multiplicación de 10 menos 2 factorial. Ojo en esta parte, porque aquí significa que primero tengo que hacer el 10 menos 2 y después le saco el factorial. Eso es algo también que vimos en prepa, cómo limpiar paréntesis. Los paréntesis primero los resuelvo y luego hago las operaciones. Entonces, ojo aquí en esta parte. Tendría 10 menos 2 factorial, que multiplica a 0.16 elevado al cuadrado, que multiplica a 1 menos 0.16 elevado a la 10 menos 2. Muy bien. Entonces voy a empezar a resolver las operaciones donde hay solamente factoriales, y luego vamos resolviendo las otras. Acá yo ya puse en mi calculadora 10 factorial, y yo ya sé que 10 factorial es igual a 3.628.800, y lo escribo: 3.628.800 dividido entre 2 factorial es 2, 10 menos 2 es 8 factorial, que multiplica a 0.16 al cuadrado. 0.16 al cuadrado es 0.0256, que multiplica a 1 menos 0.16 es 0.84, 10 menos 2 elevado a la 8. ¿Vale? Y seguimos reduciendo. La probabilidad es igual a los 3.628.800 sobre 2 por 8 factorial es igual a 40.320, que multiplica a 0.0256 por 0.84 a la 8. Si nosotros metemos eso a la calculadora, me va a dar 0.2478. 0.2478. Bien, ahora me va a quedar reducir. Lo voy a hacer aquí junto para comenzar a ahorrar espacio. Voy a reescribir los 3.628.800 sobre 2 por 40.320 es igual a 80.640, que multiplica a 0.0256, que multiplica a 0.2478. ¿Sale? Ahora toca hacer la división. 3.628.800 entre 80.640, que lo voy a poner, la probabilidad
Esa división de esto me da exactamente 45. 45 que multiplica a 0.0256 que multiplica a 0.2478. Y tras hacer toda esa multiplicación, la voy a hacer de nuevo en la calculadora, es 45 por 0.0256 por 0.2478 me da 0.28. Es decir, la probabilidad de que suceda este fenómeno que nosotros nos habíamos planteado es de 28%. Recordemos que para convertir este punto 28 a porcentaje lo tengo que multiplicar por 100, porque es por ciento. Entonces esto es igual al 28%. Incluso para ser más exactos, del 28.54%. Perfecto. Y ese sería nuestro resultado. Vamos a ver otro problema. Acá tenemos otro. Me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 6 veces águila en 10 volados? Bueno, tenemos la misma fórmula, solamente van a cambiar algunos de mis parámetros. Pues acá me está diciendo que yo quiero obtener como K 6 veces, perdón, yo necesito obtener 6 veces águila. ¿Ok? Entonces, el número de aciertos es 6. El número de experimentos, es decir, las veces que yo voy a tirar la moneda, son 10. Y en este caso, la probabilidad es más alta. ¿Por qué? Porque recordemos que en el dado, pues yo voy 1 sobre 6. En cambio, en las monedas, yo voy 1 sobre 2. Entonces, la probabilidad de éxito es 0.50 y la probabilidad de fracaso también es de 0.50. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula, ya tenemos nuestros parámetros. Vamos al pintarrón para resolverlo. Entonces, teníamos para este ejercicio que n es igual a 10, k es igual a 6 porque quiero obtener 6 veces águila y la probabilidad es de 0.5. Ok, entonces con ese parámetro o con estos parámetros yo ya puedo comenzar a resolver mi ejercicio. No es complicado, es solamente seguir la fórmula y poder aplicar bien todo lo que me está pidiendo en la calculadora. Vale, entonces comencemos. Sustituyo. Bueno, acá también tendría que borrar la probabilidad. Acá será la probabilidad de obtener águila, de las poderosísimas águilas de la América. Entonces yo tengo que la probabilidad de obtener águila es igual al número de veces que yo voy a aventar el volado, que es 10, sobre 6 factorial, que multiplica a 10 menos 6 factorial, que multiplica a 0.5 elevado a la sexta, que multiplica a 1 menos 0.5 de 10 a la 10 menos 6. Muy bien, vamos a empezar a simplificar nuestros resultados. 10 factorial, la probabilidad de águila, que lo anotamos, 10 factorial es igual a 3.628.800. Yo ya lo conocía ese dato por el ejercicio anterior. Sobre 6 factorial es 740, que multiplica a 10 menos 6 es 4 factorial. Aquí lo voy a mochar un poquito para que no me quede tan largo. Por 0.5 elevado a la sexta me da 0.0156. 0.0156.
0.156 y 1 menos 0.5 pues es 0.5. Aquí lo voy a poner 0.5 elevado a la 4. Muy bien. Sigo sustituyendo. La probabilidad de águila es igual a 3.628.800, perdón, sobre, tenía que resolver, 740 por 4 factorial, ya lo habíamos visto en el ejemplo, es 24 por 0.0156 por 0.5 a la cuarta me va a dar 0.0625. Muy bien. Continúo. Lo voy a continuar en esta línea. Yo tendría entonces 3.628.800 sobre 720. Perdón, aquí yo me equivoqué. Perdón, aquí debería ser 720. Perdón, yo me peñanieté. Entonces, 720 por 24 me tendría que dar 17.280. 17.280. Que multiplica a 0.0156, que multiplica a 0.0625. Muy bien, seguimos. La probabilidad de obtener águila es igual la división de 3.628.800 con 17.280 es igual a 210 por 0.0156 por 0.0625. Y la multiplicación de todo esto me da 0.204. Y nosotros ya sabemos que 0.204 es igual al 20.4%. Entonces, la probabilidad de obtener águila, 6 veces águila, mientras yo tiro 10 veces la moneda, es del 20.4%. Muy bien, recuerden que si tienen dudas en cómo se resuelve el ejercicio, pueden darle rewind al video, volver a ver paso a paso, checar qué fue lo que hicimos y si no les queda claro, pues me escriben un correíto y hacemos una sesión de videollamada. Entonces, continuamos. Ahora, yo les dejo a ustedes este pequeño ejercicio para que lo hagan en su libreta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces? Bueno, yo ya lo resolví y la probabilidad es de 0.026, es decir, del 2.6%. Quiero que ustedes lo resuelvan en su libreta y vean si llegan al mismo resultado. Inténtenlo. Ahora, vamos con el siguiente tema, que es la distribución normal. Esta distribución normal también la conocemos como la distribución de Laplace, Gauss, o como la distribución gaussiana, en honor a los autores o a los investigadores que pues encontraron que tenía esta distribución los datos. Es una distribución de probabilidad variable continua, ilustra la distribución típica que hay en fenómenos sociales y naturales y también nos sirve de soporte para la descripción estadística. Esta distribución normal tiene esta forma, ¿vale? Dentro, en el eje de las X, tenemos el fenómeno a observar, ¿no? El que ustedes quieran. Y acá pues tenemos la probabilidad o también tenemos la frecuencia, cualquiera de las dos. ¿Dónde podemos encontrar esto? Es muy sencillo. Piensen, por ejemplo, que nosotros estuviéramos hablando de calificaciones en el salón. Pues aquí nosotros tendríamos a los que sacaron 0,
acá tendríamos a los que sacaron 10 y pues por acá probablemente tendríamos a los que sacaron 6, por acá los que sacaron 5 y por acá los que sacaron 7. ¿Qué nos dice esta distribución normal? Pues nos dice que justamente existe gente que va a sacar 0, pero que los que van a sacar 0 son muy poquitos en realidad. De la misma manera que quienes sacan 10 también son muy poquitos. Es decir, es muy poca la gente que te puede sacar 0 en un examen, o sea, que no sabe absolutamente nada, pero que también es muy poquita la gente que lo sabe todo en un examen. Más bien que la gran mayoría de la gente se va a ubicar aquí. Es decir, la gran mayoría de la gente en el salón saca 5, 6 o 7 de calificación. Esto también tiene otras aplicaciones. Sí, esto es con una parte de un fenómeno social de calificaciones. Pensemos, por ejemplo, en la estatura o incluso en el peso. Sí, podemos conocer gente que es muy delgada, muy delgada, pero en realidad son muy poquitos los que son extremadamente delgados. De la misma manera que podemos conocer gente con muchísimo sobrepeso, pero que también siempre va a ser uno o dos nada más. O sea, no es una constante que todo el mundo tenga enormes cantidades de sobrepeso. Más bien, la gran mayoría está dentro del promedio o pasadito del promedio de peso. Lo mismo con la estatura. Va a haber mucha gente que es muy chaparrita o de corta estatura. Va a haber gente que sí es muy alta, que mide 2 metros, 2 metros 10, pero que también es muy contada. Y la gran mayoría, pues que va a medir entre 1,60 y 1,75, ¿no? Dependiendo la zona del país en donde nos encontremos, pero más o menos es el promedio de la estatura. Que hay gente, oiga, profe, yo mido 1,80, pues sí, seguramente, pues tú estarás por acá, ¿no? Porque no son tantos los que miden 1,80. Profe, yo mido 1,60, pues sí, en la península de Yucatán, medir 1,60 es por aquí, ¿no? La gran mayoría de la gente tiene esa estatura. Oiga, profe, yo tengo un primo que mide 1,30 y ya tiene 20 años. Pues sí, a lo mejor es un caso muy contado de alguien que mide 1,30, ¿no? Pues alguien muy corto de estatura, pero son escasos las situaciones de este tipo, ¿no? En adultos. Entonces, esta es la distribución normal. Tiene justamente, si ya leyeron El Principito, pues tiene la forma que El Principito dice que es de una serpiente que se comió un elefante. Esa es la forma de la distribución normal, ¿no? O también le llaman la campana de Gauss, justamente pues por esta forma que tiene como acampanada, ¿no? Ahí está. Ok, vamos a ver los ejemplos porque pues es lo más importante para que nosotros podamos aprender bien un tema. Supongamos en este ejercicio que nos han proporcionado la estatura de un grupo de 32 estudiantes y nos han pedido que acomodemos estas estaturas en 7 clases distintas, para poder ver la tendencia que tienen y tratar de analizarlos, ¿no? Aquí como tip de investigador, yo lo que siempre hago es tratar de ubicar los datos más grandes y los datos más pequeños. En este caso, pues yo ya más o menos vi que el 141 es el dato más pequeño y que tengo un dato también de 210 centímetros. Esto pues me está hablando de que tengo bastante distancia entre el dato más grande y el dato más pequeño, pero pues ya me dio una idea del parámetro que voy a obtener. Entonces, el primer paso es tener un diagrama de tallo y hoja. Acuérdense que el diagrama de tallo y hoja, pues yo tengo que separar en función de los números que tengo. En este caso, pues mis números van desde los que están en 140 hasta los que llegan a 210. Y que curiosa y convenientemente, 140 yo le puedo poner a la otra 150, 160, 170, 180, 190, 200 y ahí me va a dar las 7 categorías que me está pidiendo mi ejercicio. Entonces, en el diagrama de hoja, pues aquí yo voy a tener los que están en 140, los que están en 150, los que están en 160, en 170, en 180, en 190 y los que están en 200, ¿vale? Bueno, yo ya los acomodé y aquí ya me permite ver más o menos cómo es la distribución que tienen mis datos. Pues ya me doy cuenta de que pues hay uno que mide 1,41, que es el más pequeño del salón, y que tengo dos muy altos que miden 2 metros 2 y 2 metros 10, pero que se sigue cumpliendo la regla que les comentaba, ¿no? En las orillas
tengo datos, pero son muy poquitos, o sea, son muy pocos los que son o muy bajitos o muy altos. En cambio, tengo muy nutrida esta parte del medio, que es donde está pues la gente que mide pues la estatura promedio, por así decirlo. Entonces ya cumplí mi paso 1 de acomodar mis datos en el diagrama de Taiyo Yoga. Primero, pues yo tengo que hacer mi tabla. Acuérdense que es una tabla de 5 columnas porque me está pidiendo las frecuencias agrupadas. Entonces voy a hacer una pequeña tablita. Entonces, pues ya sabemos, acá yo tengo mis datos. Acá tengo la frecuencia, luego tengo la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Muy bien. Entonces, pues nos dice que necesito 7 clases. Esas 7 clases, pues, insisto, por cómo están mágicamente mis datos, me va a dar el acomodo muy sencillo, muy natural. La primera clase va a empezar en 141, que es el dato del más bajito, y va a terminar en 150. Después voy a tener una clase cerrada que va de 151 a 160, de 161, perdón, de 160, sí, 161, perdón, de 161 a 170. Después va de 171 a 180, de 181 a 190, de 191 a 200 y de 201 a 210. Y bueno, yo comienzo a contar los datos que tengo en estos rangos. Ustedes seguramente copiaron los datos en su libreta, pero bueno, yo les ayudo con la contabilidad. En el primero tenemos un dato, después tenemos 2 datos, después tenemos 7 datos, 9 datos, 6 datos, 5 datos y 2 datos. ¿Vale? Esa es mi frecuencia. Después, la frecuencia relativa. Bueno, pues primero yo tengo que sumar todos estos datos. Voy a verificar que mis datos estén correctos. Tendría 1 más 9, 10. ¿Cierto? 10 y 5, 15. Y 6, 21. Y 7, 28. Y 2, 30. Y 2, 32. Perfecto. Entonces yo tengo 32 datos ahí para acomodar. Entonces, para la frecuencia relativa, acuérdense que yo voy a tomar el 1 y lo voy a dividir con 32. De tal suerte que yo voy a tener 1 sobre 32 y el resultado me va a dar 0.03. 0.03, que nosotros sabemos que es 3%. Después voy a tomar el 2 y lo voy a dividir también entre 32. Entonces tomo 2 sobre 32 y 2 entre 32, si ustedes lo ponen en su calculadora, es 0.06. Después tendría que hacer 7, que está aquí, sobre 32, y 7 sobre 32 me va a dar 0.21. Después 9 sobre 32, que me va a dar 0.28. 6 entre 32 me va a dar 0.18. 5 entre 32 me va a dar 0.15. Y 2 entre 32, ya lo había calculado antes, 0.06. Perfecto. Hasta ahí estamos bien y estamos claros. Vamos con la frecuencia acumulada. Acuérdense que en la frecuencia acumulada yo voy a tomar este primer valor, este 1, yo lo voy a tomar y lo voy a poner exactamente como está aquí.
lo escribo. Y entonces ahora hago 1 más este 2, 3. Y el resultado lo voy a escribir aquí. Entonces 1 más 2, 3. 3 más 7, acuérdense que es cruzadito esto. 3 más 7 es 10. Después tomaría 10 más 9 y el resultado es 19. 19 más 6 y el resultado sería 25. 25 más 5, el resultado es 30. Y 30 más 2 es 32. Y acuérdense que un dato para verificar es que este dato o este resultado tiene que ser exactamente igual que este otro resultado. Después vamos con la frecuencia acumulada relativa. Como el nombre lo dice, pues yo voy a tomar los datos de la frecuencia y los voy a hacer, voy a calcular qué tan relativos son respecto del total. Entonces tomo el 1 y lo voy a dividir entre 32. Entonces yo tengo 1. Esperen. 1 entre 32 y me da un total de 0.03. Yo ya lo conocía. 0.03, que es el 3%. Después voy a tomar este 3 de la frecuencia acumulada y lo voy a dividir también entre 32. Entonces tomaría, permítanme porque este me quedó muy grande. Lo voy a volver a reescribir. Ahí está. Después abajo yo tendré 3. Este 3, ojo, este 3, no se van a perder por la brillantina que ya no está. 3 entre 32 me va a dar 0.09. Después voy a tomar este 10 y lo voy a dividir entre 32 y 10 entre 32 me va a dar 0.31. Después 19 entre 32 me va a dar 0.59. 25 entre 32 0.78 y 30 entre 32 me va a dar 0.93 y finalmente 32 entre 32 es 1. Pues ya resolvimos nuestro ejercicio de las estaturas, ¿no? Ahora vamos a plantear algunas preguntas. ¿Se parecen en su distribución, la distribución normal y la distribución que nosotros tenemos de las estaturas? Pues podríamos decir que sí, que es muy cercana la distribución que existe en términos de su forma. Vamos, que si nosotros a esto le pusiéramos una línea y esto trazáramos una pequeña línea por encima, pues podríamos encontrar que sí se parece, o incluso si nosotros graficáramos la parte media y lo uniéramos con una línea, pues encontraríamos que sí tiene una tendencia un poco más cercana a la distribución normal. Entonces podríamos decir que la estatura tiene una distribución normal. Sí, tiene por ahí algún poquito de sesgo, pero sí tiene una distribución normal. ¿Cómo sabemos que una distribución es normal? Bueno, porque tenemos en las orillas, en lo que nosotros le vamos a llamar los outliers, que son los datos más pequeños, tenemos pocos datos, se va haciendo más grande hacia el centro y vuelven a caer los datos. Entonces en este caso cumple con ese requisito. A veces podemos encontrar distribuciones de datos que tienen esta forma y pues ahí no es normal, no hay una distribución normal y me hace muy difícil que podamos normalizar esa gráfica. Entonces en este caso pues sí tiene una distribución normal el caso de las estaturas. Ahora, para que nosotros podamos analizar la distribución normal, debemos de saber que hay una serie de reglas y pautas que se deben de cumplir. Esta es la regla número 1 de la distribución normal. A ver, ¿qué tenemos aquí? En el dibujo de la distribución normal o de la campana de Gauss, tenemos que justo en esta parte,
aquí en mero, aquí en esta partecita, nosotros vamos a encontrar siempre la media. Que la media o el promedio lo vamos a ver siempre representado como una X con una rayita arriba. Y además, pues nos podríamos jugar una coca y unos chetos a que también en esta parte vamos a encontrar la mediana. Es muy frecuente que nos encontremos la mediana. Profe, no hemos visto eso. No lo hemos visto. Lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pero no está de más que vayan, que se empiecen a familiarizar con estos datos. Entonces, pues nosotros tenemos que ahí está situada la media, la mediana. ¿Y qué me dice esta regla? Bueno, la regla me dice que de la media y más menos una desviación estándar, aquí estamos, la media más menos una desviación estándar, ojo, la desviación estándar la vamos a encontrar como este signo o en algunos libros la vamos a encontrar como una S, es absolutamente lo mismo. La desviación estándar, lo vamos a ver también más adelante, es parte de algo que llamamos las medidas de dispersión. Hay medidas de tendencia central como la media y la mediana y hay medidas de dispersión. La desviación estándar es una de dispersión. Pero bueno, aquí me dice que este punto, aquí hay una desviación estándar y aquí hay una desviación estándar pero por la izquierda. Aquí tengo dos desviaciones estándar y acá tengo dos desviaciones estándar. Acá tengo 3 desviaciones estándar y acá también tengo 3 desviaciones estándar. Bueno, la regla me está diciendo que a una más o menos desviación estándar yo voy a encontrar el 68.3 de mis datos. A dos desviaciones estándar por la izquierda o por la derecha yo voy a encontrar el 95.5% de los datos. Y a 3 desviaciones estándar yo voy a encontrar el 99.7% de mis datos. Nosotros podríamos decir que esto se cumple en el ejemplo que estábamos trabajando. Vamos a verlo. Ahorita no hemos hecho todavía el cálculo de distribuciones, de desviaciones estándar, pero pues más o menos podemos asumir que nuestra distribución tiene un comportamiento normal y vamos a suponer que tiene esta forma. Si nosotros consideráramos que hasta aquí hay una desviación estándar, a mí me gusta ponerlo más con S porque este sigma para mí siempre me queda como un 6 y a veces me confundo, pero bueno, es a una desviación estándar y pues la regla me diría que aquí en teoría está la media. Ok, ¿cuántos datos tengo aquí? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, yo tengo en esta parte 22 datos. N igual a 22. Y yo quiero saber el porcentaje. Pues voy a dividir 22 entre 32. 22 sobre 32 y me da 0.687. Es decir, el 68.7% de los datos está aquí, en esta zona que yo estoy marcando con rojo. ¿Y qué me dice la regla? Que yo tengo el 68.3. Es muy cercano. ¿Qué pasa si yo le agrego a estos 22 datos, que ahora voy a cambiar la pluma, voy a poner con negro, a dos desviaciones estándar? Es decir, aquí. Yo voy a tener aquí dos desviaciones estándar y yo voy a tener acá, ahí sobre el tucancito, perdón tucán, dos desviaciones estándar. Bueno, pues yo tenía 22 datos, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Vamos a ver, a dos desviaciones estándar yo tengo n igual a 29 sobre 32. Y hago mi operación, 29 entre 32 y me da 90.96. Es igual a 0.96. Y la regla me dice que deberían haber 95.5 datos. Más o menos, se van pareciendo. Y el último,
Pues acá yo supondría que tengo 3 desviaciones estándar y que acá también tengo 3 desviaciones estándar. Y bueno, pues ahí tendría los 32 datos, ¿no? Entonces tendría que n es igual a 32 sobre 32 es igual a 1, ¿no? Y 1 pues es muy cercano, bueno, 1 es el 100%, ¿no? Es muy cercano al 99.7% de los datos. Entonces, ¿cumple nuestro ejemplo con la regla de la distribución normal? Sí, medianamente lo cumple. Se asemeja mucho en términos de la primera sección, que es la roja, que sería esta parte donde sí cae casi exacto, es una diferencia de decimales. La segunda sí le hace falta un poquito de power, tal vez porque aquí tengo poquitos datos. Acá tal vez no es el problema es en este lado. Y en la última parte, bueno, lo cumple a la maravilla, ¿no? Hay una diferencia muy pequeñita. Bien, ahora vamos con otro ejercicio. Me dice que considere los datos del Índice de Desarrollo Humano del 2018 a nivel estatal en México y que suponga una distribución de 5 clases. Y me pregunta ahora si la distribución es normal. Bueno, primero, ¿qué es el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano es una medida o un estadístico que sirve para analizar desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Calidad de vida. Lo van a ver más adelante, o seguramente ya lo vieron en sus clases de economía. La diferencia entre desarrollo y crecimiento económico es que desarrollo económico tiene que ver con la calidad de vida y crecimiento económico tiene que ver con las variables macro como PIB, desempleo, inflación, qué sé yo. Entonces este índice pues nos dice más o menos el nivel de calidad de vida que hay por estado. Ojo, este es un agregado, ¿no? Porque ustedes me podrán decir, oiga, profe, pero pues ¿cómo puede ser posible que Quintana Roo tenga .76 y yo he ido a la zona Maya y en la zona Maya pues no hay como muchas condiciones? Sí, este es un promedio, ¿no? Toman lo mismo el de Cancún, que debe ser muy alto, y pues lo promedian con el de zona Maya, que es muy bajito, y pues nos da .76, ¿no? Este índice de desarrollo humano es importante que sepan que va de 0 a 1. Mientras más se aproxime a 0, significa que hay menor desarrollo. Y mientras más se aproxima a 1, significa que hay mayor desarrollo. En ese sentido, pues yo para que no perdiéramos tanto tiempo, ya se los di acomodados, ya esto está muy rápido. Hacerlo a mano es un poco tardado, pero en Excel lo vamos a hacer muy rápido cuando nos toque. Y bueno, el lugar que tiene el índice de desarrollo humano es la Ciudad de México con .82, le sigue Nuevo León con .788 y Baja California Sur con .784. Mientras que los últimos 3 lugares pues son Oaxaca, Guerrero y Chiapas con .669, .666 y .658. Bien, ¿qué sigue? Lo primero, hacemos nuestro diagrama de tallo y hoja. En este caso, pues nosotros tenemos datos en decimales. No podemos poner nuestros datos en 1, 2, 3, 4. Pero sí podemos tomar los primeros decimales para poder acomodarlo. Entonces, mis decimales tendrían que ir .6, más o menos así, .7 y .8. Y con .6, pues yo aquí pondría el 69, pondría, perdón, tendría que poner el 65.8 porque yo los puse del más grande al más pequeño, el 66.6 y el 66.9 y así sucesivamente. Pero bueno, aquí ya está acomodado el diagrama de tallo y hoja. Vemos que hay una concentración altísima, pero altísima, de todos los datos que están en el tallo del punto 7, es decir, pues ahí está la gran mayoría de los estados en términos de sus mediciones, que va desde el punto 77.7 hasta el punto 72.5. Ya cumplimos con el primer paso de nuestro ejercicio. Después nosotros tenemos que generar, pues ya sabemos, nuestra tabla, ¿no? Nuestra bien querida tabla. En este caso, pues el ejercicio igual me está diciendo que necesita que todos los datos estén en 5 categorías o en 5 clases. Bueno, eso me aligera un poco la chamba porque no tengo que hacer todos estos cálculos con logaritmo. Simple y sencillamente distribuirlo. ¿Qué pasa cuando yo tengo datos en decimales y me da un número de clases? ¿Qué hago, profe? ¿Cómo determino las clases? Bueno, es muy sencillo. Yo voy a tomar el dato mayor, le voy a restar el dato menor
y lo voy a dividir entre el número de clases. Bien, entonces mi dato mayor, el dato más grande que yo tengo es 0.82, que es el IDH de la Ciudad de México. Y el dato más pequeño es el 0.658. Muy bien. Hago la operación, bueno, y lo voy a dividir entre 5 clases, que es lo que me está pidiendo. 0.82 menos 0.658 me da 0.162. Es igual a 0.162 entre 5 me da 0.0324. Entonces el ancho de clase es igual a 0.0324. Este dato es importante que yo lo conserve. Mientras, pues yo voy a borrar las operaciones porque a mí sí me estorban. Si ustedes las quieren dejar en su libreta, que bueno, les va a servir para que se guíen y para que en futuros ejercicios no se pierdan y sepan de dónde salieron las operaciones. Ojo, este procedimiento es muy recomendable cuando me dan el número de clases con el que debo de trabajar y los datos no son cerrados, son decimales. Me va a quitar mucha carga de trabajo y me va a ayudar a que quede un tanto más limpio mi tabla. Entonces, la primera clase pues va cerrada. La primera clase iría cerrada de 0.658 hasta 0.6904. 6904, pero abierto. Abajo, cerrado, 0.6904. Está pasando el pan, o sea que son como las 7 de la tarde. Y va hasta 0.7228. Profe, ¿y de dónde sacó eso? Perfecto, muy buena pregunta. Yo tomé el dato más pequeño, que es 0.658. Y a 0.658 le sumé 0.0324. 4 más 0 es 0, es 4, perdón. 8 más 2 es 10 y llevo 1. 5 más 3 es 8 y 1, 9 y ya no llevo nada. Y 6 más 0 es 6, bajo el punto y bajo el 0. Entonces, 0.6904 me salió de sumar el dato más pequeño más mi ancho de clase. Después, a este 0.6904 también le voy a sumar el ancho de clase, más 0.0324. Y hago la suma. 4 y 4 son 8, 2 y 0 son 2, 9 y 3 son 12 y llevo una, 6 y 0, 6 y una que llevaba 7 y bajo el punto decimal. Y de ahí sale el 0.7228. Para la tercera clase voy a escribir cerrado el 0.7228 y le voy a sumar mi ancho de clase, que es este, más 0.0324. Y tengo 8 más 4 son 12 y llevo una, 2 y 2 son 4 y una son 5 y ya no llevo, 2 y 3 son 5, 7 y 0, 7 y bajo los puntos decimales. Y entonces acá me queda 0.7552 abierto. Lo reescribo en cerrado, 0.7552 y ya que sumo el ancho de clase se va hasta 0.7876 abierto. Reescribo 0.7876 y si le sumo el ancho de clase me va a dar 0.82. Entonces yo ya tengo mis clases, ya hice toda esta parte, que es a lo mejor lo más
lo más trabajoso, donde hay que arrastrar un poquito de lápiz o hacer las sumas a mano o en la calculadora, como ustedes lo deseen. Pero bueno, después de esto ya es muy sencillo. Voy a mi diagrama de tallo y hoja y empiezo a buscar qué datos están entre .658 y menores que .6904. Y encuentro 3 datos. En la segunda también hay 3 datos. Después voy a tener 12 datos. 12 datos. Y en la última solamente voy a encontrar 2. Calculo la sumatoria. 12 y 12 son 24. Y 3 y 3 son 6. 24 y 6 son 30 y 2 son 32. Perfecto. Ahí están los 32 estados de la República. Acuérdense, para calcular la frecuencia relativa, yo voy a tomar este número y lo voy a dividir entre 32. Y entonces yo voy a tener 3 entre 32, pues me va a dar 0.09. Ya no voy a poner la operación porque esta ya es como la cuarta vez que lo hacemos. Después tomo este 3 y también lo voy a dividir entre 32. Y entonces me vuelve a quedar 0.09. Después tomo el 12 y lo voy a dividir también entre 32. Y 12 entre 32 es 0.37. Este también es 0.37. Y 2 entre 12 es 0.06. Muy bien. Después recordemos que la frecuencia acumulada es cruzada. Es decir, yo tengo que poner primero el 3, que es el primer dato. Es decir, este 3 lo reescribo acá. Y entonces sumo este 3 más este otro 3 de aquí. Y el resultado lo voy a anotar acá. Entonces 3 más 3 es 6. Después 6 más este 12. Y lo anoto acá. Me va a dar 18. 18 que tengo aquí. Aquí está. 18 más este 12 me va a dar 30. Y 30 más 2 me va a dar 32. Y un medio de verificación es que este número sea exactamente igual que este número. Entonces lo hice bien. Y luego mi frecuencia acumulada relativa. Para la frecuencia acumulada relativa, recuerden que voy a tomar el dato de esta columna, que se llama frecuencia acumulada, y lo voy a dividir con el total de mis datos. Entonces yo tendría 3 entre 32 y me va a dar 0.09. También 6 entre 32, es decir, este 6 entre este 32, me va a dar 0.18. Perdón, lo escribí en azul. Después 18 entre 32 me va a dar 0.56. 30 entre 32, 0.93. Y 32 entre 32, 1. Y mi medio de verificación de que esto es correcto es que llegué al 1. Pues yo ya tengo la tabla de distribución de datos acumulados para este ejercicio de índice de desarrollo humano. Y ahora lo que necesito es graficarlo. Para graficar, pues necesito borrar algunos datos que tenemos por aquí para poder hacer la grafiquilla. Entonces, borro. Acuérdense que si algo no les queda claro, pueden darle rewind al video las veces que sea necesario hasta que les quede claro. Y en caso de que yo no sea lo suficientemente claro en la explicación, pueden consultar con sus compañeros para ver si ellos lo entendieron y les quedó sin ninguna duda. Y si no, me mandan un correíto a miguel.barrera para que podamos trabajar. Entonces, pues lo primero es trazar mi plano cartesiano, ¿no? Donde yo voy a poner mi gráfica. Entonces, lo voy a poner por aquí, más o menos. Ahí está. Entonces, dibujo mi eje de las X y luego voy a dibujar mi eje de las Y. Bien, acuérdense que lo primero que yo tengo que ver para ver cómo voy a graduar mi gráfica es las frecuencias. En este caso, pues todas las frecuencias son dos datos,
3 y 12. Eso significa que yo puedo graduar tal vez de 3 en 3 para que mi gráfica sea un poco más clarita. Entonces yo voy a graficar aquí el 3, por acá voy a poner el 6, por acá voy a poner el 9 y por acá voy a poner el 12. Para no escribir todos los decimales, yo voy a poner aquí la primera clase, le voy a llamar la clase 1, pero acuérdense que esta clase 1 me está representando los datos que van de 0.658 hasta 0.66904. Después a este yo le voy a llamar la clase 2 o la gráfica 2, la 3, la 4 y la 5. Y que esta 5, yo no escribo el dato completo porque no me va a caber, a ustedes sí, pero pues esta 5 representa a los datos que están entre 0.78, 76 y 0.82. Y bueno, a partir de aquí ya es un tanto más sencillo. Las primeras dos categorías pues caen en 3. Muy bien, entonces no hay mayor complicación. Aquí pongo mi reglita. Y ahí está. Estos dos caen en 3. Esto lo voy a bajar aquí y esto lo voy a bajar aquí. Perfecto. Después tengo dos datos que caen en 12. Entonces aquí voy a graficar con rojo también. Más o menos es por aquí. Y luego tengo un dato que cae en el 2. Y el 2 pues lo voy a suponer que queda más o menos por aquí. Ahora sí, volteo mi regla porque aquí sí corro riesgo de que me quede muy chueco. Y me voy a dar cuenta de que me faltó espacio. Ok. Ok. Y acá la voy a cerrar. Perfecto. Solo cierro aquí. Vale. Esa es la distribución que nosotros tendríamos para pues este ejercicio. Que en la primera clase hay 3, en la segunda clase hay 3, en la clase 3 y 4 hay 12 datos y en la última clase hay solamente 2 datos. Bien. Vamos entonces a ver las preguntas que nos plantea nuestro ejercicio. Nos preguntaba nuestro ejercicio si la distribución es normal. Bueno, pues nosotros ya vimos que la distribución de estos datos, una vez que nosotros hicimos nuestra grafiquita, pues más o menos, aquí ya me quedó un poquito más chueca, es más o menos así. Podríamos decir que es normal, no completamente, pero sí tiende a, ¿no? Sí tiene dos partes hasta el final que están muy pequeñitas. En el centro se eleva, ahí a lo mejor habría que ver qué comportamiento podríamos hacer para tratar de normalizarla, ¿no? De desagregar algunos datos en otras clases para que pudiéramos ver el efecto, a ver si se normaliza un poquito. Yo se los dejo esto a ustedes de ejercicio. ¿Qué pasaría con estos datos del índice de desarrollo humano si la distribución la hacemos en 4, 6 y 7 clases? ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan respecto de la distribución? Les voy a abrir una tarea para que por favor suban una fotografía de los cálculos que hagan y las gráficas que les resulte y donde ustedes me digan qué notan respecto de, el ejercicio donde lo hicimos con 5 clases. Con esto cerramos la unidad número 2 de la materia. A lo largo de esta unidad pues vimos todo lo que tenía que ver con tipos de gráficas, con cómo se acomodan los datos dentro de las gráficas, cómo se acomodan los datos y lo más importante, la distribución binomial y la distribución normal. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente video.